es que de todas maneras tenemos una jornada intensa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido física en el colegio así de manera un poco más firme, pero hoy día nos vamos a meter en un concepto que es muy amplio y va a ser en poco tiempo, ¿ya? Así que para que sepan que de alguna manera hoy día quiero pedirles un pequeño favor, chiquillos, chiquillas, que miren, yo sé que hoy día podemos tener baches por el tema de la... Ya, Francisco ahí ya me dio un feedback al respecto, ¿ya? Pero hoy día podemos quedar con algunos baches conceptuales, pero hay harto video y hay harta cosa que de alguna manera podemos revisar. Entonces, ¿cuál es el favor que les quiero pedir? Que si tienen alguna inquietud como importante respecto a la materia, la peleen harto en los tiempos que ustedes tienen destinados para estudiar esto así de manera independiente, porque si bien lo vamos a ver en ejercicios y bueno, esta cuestión, estos conceptos de hoy día los vamos a ver de aquí hasta el final probablemente, y probablemente lo van a ver en su curso de, ¿cómo se llama este? Físico-química. Puede ser que hoy día quedemos un poco cortos, porque realmente hay muchísimos, hay siglos de por medio de estudio hoy día que los vamos a ver en una clase, ¿ya? Así que les pido un poquito de comprensión para que me puedan ayudar un poco, y si vamos viendo que nos estamos como entrampando demasiado en un tema, les pido que por favor después nos demos el tiempo como para poder avanzar y dejar las dudas para posteriori. ¿Les parece? Si me pueden dar un feedback ahí al respecto, se los agradecería un poco, porque sé que Profe, hoy día sí, tenemos profe. complicaciones. Diga, ¿todo bien? Hoy día están más callados, ¿eh? Parece que fue la semana de receso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, por último díganme, ok, profe, ya lo vamos a intentar, por último. Ya, o escríbanlo ahí, ya en el chat, para no interrumpir demasiado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? O sea, estoy poniéndome el parche antes de la herida, porque hoy día tenemos una jornada intensa, bien intensa en verdad. ¿Ya? Respondieron como tres, pucha, y son fome, deben estar almorzando, supongo. Démosle, ¿cierto? Ya, voy entonces. Perdón. Estas cosas que... Ahí sí. Sí, varios estaban comiendo entonces. Ya, perfecto, chiquillos, chiquillas. Bueno, partimos entonces nuestra jornada. Pucha, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque yo sé que muchos de ustedes probablemente no han tenido física a un nivel en el cual entendamos estos conceptos relativamente más, de manera más amistosa. Oh, sí, arriba. Ahí va el link. ¿Ya? Sí. Oye, hoy día, como les digo, es una jornada intensa. Vamos a hablar de dos conceptos tremendamente grandes, muy amplios. Y bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo más... Pucha, yo no sé si a ustedes les gustan como las clases más entretenidas o quizá más rigurosas, pero voy a tratar de mezclarlo con de todo un poco, ¿ya? Pero fíjense que este peer deck tiene una cantidad de diapos impresionantes, que son muchas. Y la razón de eso es principalmente porque hay muchas actividades como de paso. No las vamos a ver hoy día, por supuesto, porque en realidad siempre se las dejo como un trabajo personal, pero les puse todo lo que tengo, lo que realmente de alguna manera les va a ayudar como a ir escalando en estos conceptos que quizá les puedan traer harto problema, ¿ya? Así que insisto en esto, me estoy poniendo el parche antes del área, porque puede ser que sean conceptos realmente fuertes, ¿ya? Para otros probablemente no va a hacer nada, pero yo creo, yo creo que debería ser muy intenso, ¿ya? Ahí está el peer deck. ¿Tenemos cuántas personas? Ya, tenemos 48 personas de los 80. Bueno, supongo que la mitad del curso está bien. Ya, avancemos entonces. Esta es una clase, 4 clases de cátedra, la número 4, en donde vamos a hablar de dos conceptos claves que tienen que ver con el momentum y las leyes del movimiento. Uno lleva a la otra, ¿eh? Pero de todas maneras, insisto, son conceptos que uno tiene que entender casi como enlazados, ¿ya? Así que vamos para allá. Denme un poquito de feedback, si es posible. Pucha, ideal que ojalá, si es que no tienen el peer deck cuando están dentro del peer deck, me puedan comentar por último un mensajito ahí, profe, sabe que estoy medio como achacado, sabe que yo estoy bien,
porque así por último uno evalúa más o menos cómo está el ambiente de aula, así como rapidito y saber cuál va a ser la predisposición de la clase. A ver cómo estamos. Soñoliento, por supuesto, eso lo podía intuir, ¿ya? Era algo que se ve. Happy. Oh, sí, yo también estoy triste porque hoy día no hubo música. Debería a lo mejor haber reiniciado el computador. Ahí me caí, pues, quizá por hacer la clase demasiado justa, estaba jurado que estaba todo ok, y me guateó la cuestión del audio. Algunas personas están un poco frustradas, ya, entiendo. Hay harto de eso, algunos medios tristones, y no son pocos, ¿eh? No son pocos. Ya la mayoría soñolientos, una buena cantidad alegre y feliz, pero hay un buen bloque de personas que está medio frustrada y triste. Ya, eso no es bueno, ¿eh? No es bueno como para la clase. Vamos a ver si es que de alguna manera podemos ayudar un poquito. La clase hoy día, creo yo, es motivante. Así que si descubren algo nuevo, por último, ahí me lo hacen saber, ¿sabe qué, profe? La talla que tiro estuvo buena, ya, ahí sonreímos un ratito. Pero, pucha, traten de sacar un poco esas emociones, porque, insisto, la parte emocional es fuerte en todo el proceso como de aprendizaje, y tienen que tratar de salirlo, ojalá, así de mentira. Por último, miéntanse, díganse algo, no sé, fuércense a, o dense ánimo, ¿ya? No tengo al Zeus aquí para tirar la talla, no tengo ni un perrito hoy día, pero traten de buscar la salida, ¿ya? Eso es importante, sobre todo para la predisposición al aprendizaje, ¿ya? Muchas gracias por el feedback, bastante bueno, ¿ya? Y algunos de los objetivos de hoy, los voy a nombrar solamente como dos. El primero tiene que ver con comprender y aplicar, así que nos vamos a destinar prácticamente toda la clase a esto, y la parte de aplicar está relacionada con la parte de seminario, que vamos a comprender y aplicar, comillas, los conceptos de momentum y fuerza en fenómenos naturales clásicos, ¿ya? Y bueno, podemos comentar los no tan clásicos, ¿ya? Aplicar las leyes de conservación asociadas al momentum y la fuerza, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de reglas de conservación, es un concepto fuertísimo, a mi gusto, bueno, es uno de los grandes descubrimientos humanos, pero no le voy a dar tanto color, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacerlo hoy día. Esto principalmente en el seminario, ¿ya? Vaya, vamos. Y último, como en términos de conceptos, las cosas que vamos a ver, bueno, palabras a utilizar, idealmente momentum, simetrías, esta quizá un poco menos que otras, pero leyes de conservación, fuerza, leyes de Newton y tipos de fuerza. Como les digo, es un área muy amplia, hay siglos de por medio en todos estos conceptos que hay aquí, o sea, esto se inventó más o menos hace 350 años, así que los vamos a ver en una clase. Tienen que entender que es material muy compactado, muy comprimido, por ende, puede incluso llegar a ser medio insuficiente en términos de la explicación que yo les dé. ¿Ya? Ok, elijan su sección para saber si es que hay algún colado, alguna colada por aquí. Y tener alguna impresión más o menos de cómo estamos, cómo se están dividiendo las secciones. Ya, perfecto, la mayoría somos de lado. Muy bien, perfecto. Hay alguno que otro aquí de las secciones, de otras secciones. Ya, dejémoslo ahí. Perfecto. Ya, miren, la motivación de hoy día, espero que no nos tome tanto tiempo, pero miren, yo se los quiero mostrar, realmente porque es una cuestión que hoy día está moviéndose, estamos en la universidad, así que son conocimientos que de alguna manera deberíamos tener, y voy a decirlo así tal cual, estamos como en contingencia de esto. ¿Ya? El Falcon 9 es un cohete, en realidad, que está acá, y nos va a dar harto que hablar el día de hoy, porque de hecho el tema de momentum, o el tema de conservación, está fuertemente relacionado con los lanzamientos de cohetes al espacio, y con un montón de otras cosas, pero quizá esto es lo más bonito que quizá podría mostrarles para el día de hoy. ¿Ya? Solamente como para amenizar y partir un poco la jornada, efectivamente, grande el tío Elon, salvo porque la última vez se mandó un Twitter que tiró las criptomonedas para abajo, pero así tremendamente mal. Así que todos los que compraran criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y todas esas cosas, se fueron para abajo. Ya, pero bueno, en fin, estamos hablando de física. Sí, efectivamente, tiró el Cardano para abajo, pero mal. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Y voy a ponerle play. No estoy seguro si escuchan, pero a ver, quizás se me corte un poco el audio, pero voy a poner un poco, un pedacito de esto. ¿Ya? Me dicen, por favor, si escuchan. No se escucha. Oh, ya. Ok. Vamos de nuevo. Ya. Puede ser que yo Es que cuando se me corte el micrófono. cuando comparten por Zoom tienen que poner compartir audio o algo así. Efectivamente.
Vamos a compartir el sonido, vamos a ver cómo nos va con esto. Aquí está. Ya, vamos con el segundo intento. ¿Ahí sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pucha. A ver, puede ser que el volumen a lo mejor esté mal aquí. ¿Profe tiene que hablar o como que se escucha? ¿Me escuchan? ¿A mí o no? Sí, se escucha. Ya, entonces todo mal. Vamos a cambiar entonces esta cuestión. Pero, Yo creo que profe, se ¿qué refería a Les voy a eso, mandar el que se link. tiene ¿No? que se tiene que escuchar del video, así como una explosión, o No, hay alguien hablando del video. no, solamente es un lanzamiento. A ver, ya, lo voy a transmitir yo por último. Pucha, pero es que tiene que ser. A ver, lo voy a poner con el micrófono. Carepalo, no. Voy a sacar esto. Voy a partir nuevamente. Vamos a agregar a las personas que están llegando. Ya. No tengo audio. Ya, último intento. Y si no... Ah, ya caché. Claramente es el problema que tenía con el audio. Ya, lo vamos a hacer así, ¿no? Es el Zoom, ¿eh? Definitivamente. Les comparto el link mejor. Ah, no, ese no era. Este. Ahí. ¿Me escuchan, cierto? Perdonen el impas, pero... Sí, profe, se escucha. Ah, perfecto. Ah, y lo estaban viendo en Pirte. Ya, escucha, a mí esta cuestión definitivamente no me... Ni yo tengo sonido. A ver. Voy a conectar mi audífono. Perdona, perdón. Estoy aquí con un tema del computador, definitivamente que Ahí está, creo. Ya, por lo menos lo escucho con el... Ya, último intento. Ahora sí que sí. ¿Ahí sí o no? 10, 9, 8, 7, Perfecto. 6, Ya. 5, 4, 3, Esto yo lo vi en vivo, ¿eh? 2, Es lo máximo. 0. Quizás después si quieren les puedo compartir las fechas de los lanzamientos. Pero a mi gusto, en lo personal, ¿eh? Esto es uno de los grandes logros de la humanidad, lejos, el poder salir de nuestro planeta. Es una de las cuestiones más increíbles que uno puede imaginar. Y verlo así en el momento, imagínense aquí al ladito, sale como el rapidocímetro. Ya, eso está en kilómetros por hora. Fíjense en la aceleración tremenda que tiene esta cuestión. Pasamos de 0 prácticamente a 400 kilómetros por hora en una cuestión de, ¿cuánto? ¿10 segundos? Es una maravilla. Entonces, mucho de esto está en juego en la materia de hoy. Y quería ocuparlo como de motivación, para que de alguna manera, yo sé que uno puede incluso llegar a trabajar en la NASA, a lo mejor en el caso de ustedes, podría ser trabajar como colaboradores ¿ya? Pero, bueno, tienen que saber que esto no se crea a través de solamente una persona, sino que realmente es un tremendo equipo de gente que está detrás de toda esta cuestión. Entonces, piensen que de alguna forma el trabajo en equipo, los laboratorios y todas estas cosas, son parte del mismo juego como va a poder lograr cosas de este tipo. Son problemas de humanidad y, bueno, pucha, ojalá que puedan estar también involucrados o involucradas con esto, ¿ya?
Sí, no, de todas maneras, yo creo que ustedes van a ser la generación que va a ver todo esto. De hecho, la colonización del espacio probablemente va a partir este año. ¿Ya? Bueno, en fin. Voy a dejar esto aquí como ahí en stand-by. Sí, pues de hecho la gente de química es tremendamente importante en esto, porque los cohetes estos de acá tienen, ¿cómo se llama esto? Combustible líquido o gaseoso muchas veces, ¿ya? Entonces, la mezcla correcta de estas cuestiones está completamente estudiado todo, pero aún así hasta el día de hoy existen fallas. Entonces, bueno, esto es la motivación de hoy, no solamente entender cómo sale un cohete de nuestro planeta, sino que de alguna manera que estén al día también, pues, porque el Falcon 9 es uno de los cohetes que hoy día la está llevando, porque además de eso es reciclable. Aunque no lo crean, es reciclable, es un cohete que se puede ocupar una vez y caer en la Tierra y volver a ocuparse obviamente con ciertas salvedades, pero la cuestión es capaz de aterrizar sola, cae parado, solito. Esos son videos que de alguna manera les dejo planteados porque, miren, acá solamente lo voy a mostrar, esto no es ni siquiera es una diapo que vamos a tomar, pero en el caso de que ustedes lo quieran ver, se los voy a dejar aquí en el peer deck, que es lo mismo, o casi igual, pero es el lanzamiento del Falcon 9 Heavy, que es el que trata de alguna manera sacarnos de acá del planeta y llevarnos a Marte, ojalá. Pero bueno, en fin, son cosas ahí y tiene el sonido en 3D, que eso es tremendamente entretenido, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, porque realmente son cosas choras, ¿ya? Antes que cualquier otra cosa, perfecto, Liz, yo también, es una cuestión maravillosa, ¿cierto? Ver esta cuestión en vivo es tremendo. Ya, esto es una mención. Después de nuestra motivación, partimos con nuestros conceptos que de alguna manera son básicos para poder atender un poco la materia. Yo decidí poner esto, probablemente no todos los profes lo vayan a ver, el profe Jorge o el profe René quizás lo mencionan nomás, pero yo les dejé algunos ejercicios aquí para que pudiesen de alguna manera adentrarse. Quizá ya lo conocen, pero si no lo conocen, bueno, ahí queda tal cual. El símbolo de las sumatorias hoy día es importante. ¿Qué quiere decir sumatoria? Es una suma de múltiples términos. Así como, por ejemplo, podríamos querer sumar los números, no sé, los primeros números naturales, los 10, ¿ya? 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 10. Bueno, ¿cómo podríamos representar eso de manera sencilla sin tener que escribirlo completo? Para eso se inventó la notación que vamos a llamar notación sigma. Esta es la letra sigma griega, ¿ya? Es como la S de nosotros, pero, bueno, los griegos lo llamaban sigma. Esa es la sigma mayúscula por si acaso. La sigma minúscula es así. Es como una, no sé, como una vueltita. ¿Ya? ¿En qué consiste esta notación? Bueno, no le vamos a dar demasiado énfasis, sino que la vamos a nombrar. Bueno, y trata de simplificar toda esta cuestión que está acá, por ejemplo. ¿Ya? Aquí uno debe evaluar una cierta expresión que vamos a llamar i, por ejemplo. Podríamos haberle puesto x, cualquier símbolo, ¿ya? Pero lo importante es que esa variable que se encuentra ahí va a partir en un número y va a terminar en otro. Es decir, ¿dónde parte? Bueno, se pone acá abajo. Desde i igual a 1, por ejemplo, hasta i igual a n. A veces no le ponen solamente el n, le ponen i igual a n en las partes de arriba, ¿ya? ¿Y qué estamos diciendo con eso? Si yo lo tradujera, por así decirlo, al lenguaje cotidiano, sigma es la sumatoria, es decir, la suma de todos los términos que siguen la progresión i, cuando i vale 1 hasta n, eso entonces sería una suma de todos los números naturales tal cual están acá. ¿Por qué? Porque yo tendría que evaluar el i cuando i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, y a cada uno de esos símbolos asociarle el símbolo de suma que está acá al lado, ¿ya? En palabras relativamente sencillas, voy a poner así a prueba esta expresión. Cuando i vale 1, bueno, i vale 1. Después pongo un más y pongo, en vez de i igual a 1, i igual a 2. ¿Cuánto da eso? Bueno, según la ecuación, cuando i vale 2, esto es 2, ¿ya? Y por eso se pone el 2 ahí. Pongo de nuevo la suma y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Bueno, en el caso del símbolo que sale acá, hasta el n. O sea, todos los números hasta que yo termine en n. ¿Ya? No sé si me pueden compartir un poco sus impresiones, si se entiende o no se entiende un poco la notación. Insisto, no es tan importante, pero sí quiero que de alguna manera entiendan que cuando yo menciono el símbolo sigma, estoy diciendo suma de muchos términos, o suma de los términos desde el 1 hasta el n, por ejemplo.
¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Pierde aquí me dice que estamos, pero filete. Muy bien, perfecto. Ya, ok. Avanzamos entonces. Miren, son diapos de paso, no hay que hacer estas actividades que voy a mostrar acá, ¿ya? Si ustedes quieren, la hacen. Aquí están presentadas algunas sumatorias que tienen al final una respuesta. No se las voy a dar ahora porque obviamente la idea es que la puedan ejecutar por su cuenta, ¿ya? Y ahí ustedes después pueden confirmar, ¿vale? Aquí están y la pasé rapidito, ¿ya? Eso. ¿Dónde vamos ahora? Teniendo más o menos el término sigma relativamente familiarizado, vamos a comprender un concepto nuevo. El concepto nuevo consiste en este. Se denomina con la letra P, es un vector, ¿ya? Y está relacionado fuertemente con la masa y la velocidad, ¿ya? Este concepto recibe el nombre de cantidad de movimiento o momentum lineal. Ojo con eso, momentum lineal y cantidad de movimiento son lo mismo. ¿Y por qué hago la mención? Porque a mi gusto es mucho más fácil entenderlo como cantidad de movimiento, ¿ya? Cuando uno le dice, ya, el momentum lineal y no sé qué, bueno, en general ese es como un lenguaje muy de gente física. Entonces, cuando uno habla de la cantidad de movimientos, de repente puede ser hasta más cotidiano. ¿Qué se entiende por la cantidad de movimiento? Es relativamente muy sencillo. Que, bueno, voy a ponerlo así. El momentum o la cantidad de movimiento representa casi, por así decirlo en términos como de percepción, en realidad es la variable que representa el cuánto movimiento tiene algo. Y uno dice, ya, pero ¿y de qué importa eso? Porque en realidad yo podría decir, no sé, porque una bala tiene un montón de movimiento. Sí, pero es porque se mueve rápido, pero tenemos un problema con eso. Una bala tiene poca masa. Y al tener poca masa, podría yo pensar, ejemplo, supongamos que tomo una mota de polvo, y una mota de polvo podría estar moviéndose a la misma velocidad que una bala y no tiene la misma cantidad de movimiento. ¿Me doy a entender bien en ese sentido, no? La diferencia entre la mota de polvo y una bala, por ejemplo. ¿Sí? Denme feedback ahí en el chat, por favor, si se va entendiendo. Porque todavía aquí no termina. ¿Sí o no? ¿No quedó muy clarín? Ya. Un ejemplo más extreme, entonces. Si yo tengo, por ejemplo, un elefante andando en patines, ¿ya? O, voy a ponerlo así, una persona andando en patines y ambos se mueven a la misma velocidad, supongo que si yo quiero detener alguno de los dos, creo que es más fácil detener a una persona que detener un elefante en los mismos patines. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Yo no me voy a poner delante del elefante por si acaso, si es que quiero frenarlo, porque sé que es medio peligrosito. Cuando uno tiene esa sensación de que hay algo que se está moviendo y que para poder cambiar su estado de movimiento es medio peligroso, ahí uno sabe inmediatamente que ese objeto tiene más momentum o tiene más cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, el que mezcla más masa con más velocidad, probablemente va a ser el que tenga el mayor momentum o la mayor cantidad de movimiento. ¿Mejor el ejemplo o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahí imagina el elefante en patines y yo creo que es lo mejor, ¿ya? Así que pónganlo en su palacio mental si es que ocupa esta técnica para poder recordar y ponga un elefante en patines ahí para que se acuerde siempre, ¿ya? Ok, ¿qué podemos nombrar algebraicamente? El momentum es proporcional a la masa y proporcional a la velocidad, evidentemente por la definición que sale aquí. Ojo, por favor no piensen que la ecuación nació antes del fenómeno físico, ¿ya? O sea, cuando uno habla del elefante en patines o la persona o una hormiga en patines, voy a ponerlo así, que se mueven a la misma velocidad, uno las compara y uno, voy a decirlo así, inventa un concepto que describa lo que está pasando. Si yo le tengo miedo al elefante, debe ser por algo. ¿Cuál es el algo? Bueno, lo que inventemos. Eso que se inventó se llama momentum o cantidad de movimiento y le pusimos masa por velocidad porque son los dos parámetros que están involucrados en lo que yo creo que sería la situación del elefante, por ejemplo, y la hormiga. ¿Ya? ¿En qué se mide? Bueno, es evidente que el momentum o la cantidad de movimiento se va a medir en unidades de masa, es decir, kilogramos, por metros partido por segundo. Eso es lo clásico, ¿ya? Así que cualquier unidad de masa por velocidad va a estar midiendo momentum, de alguna forma, ¿ya? Obviamente también que podemos sacar a cuenta que el momentum tiene la dirección y el sentido de la velocidad.
¿ya? Son cosas relativamente fáciles que uno puede mirar, y no se olviden lo último, que la masa es un escalar, así que la masa es como que pondera, escala, ¿ya? O hace más grande o hace más pequeño el momento, pero no tiene nada que ver con el tema de la dirección o el sentido, a no ser que inventen la masa negativa, porque la masa negativa ahí cambiaría la dirección del momentum, pero eso no se ha descubierto aún, así que no tiene injerencia en la dirección y el sentido del momento. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chiquillos, chiquillas? ¿Súper? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Bien? Perfecto. Tengo buen feedback, ¿eh? Perfecto, tengo buen feedback. Ya. Ok, aquí nos metemos un poquito con el concepto anterior. Cuando tenemos muchas partículas, por ejemplo, aquí podríamos tener una bomba, y una bomba que explota y se despedaza en varios elementos. Bueno, si yo tuviese que agarrar esa masa, esa otra masa, que voy a ponerle masa 2 y este masa 1, y tienen velocidades diferentes, ¿ya? Cuando yo tengo un sistema, el momentum del sistema va a ser la sumatoria desde la primera partícula, o sea, cuando I vale 1, hasta la partícula enésima de cada uno de los momentums. ¿Ya? O sea, palabras como más fáciles. El momentum total de un sistema va a ser la suma de todos los momentums independientes de las partículas que componen el sistema. Y bueno, eso se traduce a todas las masas por las velocidades que existan. Por lo menos en el sistema que yo estoy analizando. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Y eso es lo último que tenía que mencionar? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Check? ¿Check? ¿No check? ¿Sí? Perfecto. Ya. Ahí tenemos algo, ¿eh? Eso es relativamente sencillo. ¿Ya? Bueno, supongo que aquí entienden por qué, no sé, papás, mamás de repente decían, sí, podemos repetir ahí, Renato. Decían, no sé, ¿cuánto te costó tal cuestión? No sé. Oh, no. O ¿cuánto te demoraste en la fila? No, N. N, ¿por qué? Bueno, porque N es un número grande en general. ¿Ya? Entonces, suelen tirar esa talla, pero nadie sabe por qué. El N sale principalmente de estos símbolos de sumatoria. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esta sumatoria? Vuelvo a repetir. El momentum total del sistema, que lo vamos a llamar P, es igual a la suma de todos los momentums independientes de cada una de las partículas que compone el sistema. ¿Ya? Ay, algunos se están sorprendiendo ahí con el N. No, sí. No, me dolió N. Sí, o no, sí. Me demoré N en la... Sí, bueno, es por eso. Inconscientemente están ocupando los símbolos de la matemática, pero... Bueno, whatever. ¿Ya? Ok, tengo súper buen feedback en Peerdeck. No sé si hay dudas, alguna consulta respecto al concepto. ¿No? ¿Algo? Parece que no. Ya. Ok, aquí tenemos una inquietud. Rafael, cuéntame, no sé si tienes ahí alguna inquietud, algo que contar. ¿O dónde duele un poco este concepto? Ya, perfecto. Le vamos a dar una chance para más adelante. Muy bien. Sí, buena pregunta, Milleray. Ya, fíjate que efectivamente, al ser una cantidad vectorial, uno dice, chuta, ¿la sumatoria afecta en algo la dirección de todas estas cuestiones? Es una súper buena pregunta, porque podemos tener un montón de partículas apuntando para cualquier lado con su velocidad, pensemos que se están moviendo en cualquier forma, y ustedes deberían preocuparse de esto, porque lo más probable es que químicamente hablando, la suma promedio de las partículas sea difícil de calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras todos esos momentums e imaginemos que este es nuestro sistema, ¿pueden haber otras partículas? Sí, pueden haber otras partículas, pero están fuera del sistema. El sistema es el que yo defina para su estudio. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tú sumas todas estas cosas? Bueno, es como ponerlas todas juntas, por así decirlo. Si agarro, voy a pensar que este es A, B y C, voy a hacerlo con esos tres nomás para que lo noten, ¿eh? Para sumar A, B y C, yo pongo el A, el B y el C, y como resultado, como suma, sería este vector, que en parte es lo que deberían más o menos saber con algunos de los conocimientos que ya tienen de matemáticas, ¿ya? Así se suman vectores. Entonces,
Cuando ustedes están sumando momentums, lo que les va a dar como resultado, por así decirlo, que es este punto de acá, es el movimiento que tendrían todas estas partículas sumadas de alguna manera. O sea, como que el conjunto, esto es un poco impropio lo que voy a decir, pero es como que el conjunto se moviera para un cierto sector, que en este caso voy a ponerlo así, que sea para allá, más o menos. ¿Ya? ¿Me doy a entender bien o no? Así que aquí no es una cuestión algebraica de sumar con más y menos nomás. Aquí hay que sumar vectores. ¿Ya? Eso lo hace complicado. ¿Sí? Creo que estamos. No hay de qué. No hay de qué, mire. Estamos entonces. Ya, avanzamos. Miren, esto es solamente de paso, ¿eh? No lo vamos a trabajar. Pero les dejé aquí las actividades para que puedan constatar más o menos de qué se trata el tema del momentum. Es muy sencillo, son actividades muy fáciles, así que es solamente para ganar un poco de confianza. ¿Ya? Vamos entonces con un concepto un poco más difícil, y aquí voy a realzar a las mujeres, porque aquí realmente esta cuestión es de otro level, otro nivel así, pero ya monumental. Bueno, ella es Amy Netter. No sé quién de ustedes la pueda conocer. Es un personaje no muy conocido, así como en el lenguaje cotidiano. Pero Amy Netter probablemente debe ser la persona más importante de los últimos, yo diría, 200 años. De los últimos 200 años en términos del estudio matemático y el estudio físico. O sea, Amy Netter, ¿qué fue lo que de alguna manera descubrió o desarrolló en realidad? Se dio cuenta, y esto es una cuestión pero monumental, yo de verdad, cada vez que leo un poco de la historia de Amy Netter, si bien no es algo de muy fácil lectura, pero es una cuestión para admirarla tremendamente. Amy Netter se metió prácticamente en el núcleo de las ciencias y en el núcleo de la física por descubrir algo tremendamente, voy a decirlo, anómalo, poco intuitivo, que tiene que ver con el concepto de las simetrías. ¿Qué quiere decir simetría? Bueno, una simetría es algo que si tú tomas un parámetro de referencia, tiene un cierto grado de igualdad. Por ejemplo, un cuadrado tiene simetría o una buena simetría con respecto a este eje que, por ejemplo, yo acabo de dibujar, porque si yo bueno, es como aplastar una hoja, por así decirlo. Si yo tengo la posibilidad de aplastar esta figura, veo lo mismo en un lado que en el otro. Ahí uno dice que uno tiene un grado de simetría importante. Ahora, si uno pusiera un punto, por ejemplo, aquí, uno podría notar que este cuadrado lo podría rotar en 90 grados y queda igual, en otros 90 grados y queda igual, en otros 90 grados y queda igual, y en otros 90 grados y queda igual. En cambio, con respecto al caso anterior, donde yo tenía una recta, rotar 4 veces debe ser más simétrico que aplastar como en una hoja, que es solamente una pura situación. ¿Me doy a entender bien con esto, no? Sí, efectivamente, Benja, por ahí vamos. ¿Se dan cuenta, chiquillos, chiquillas, que hay simetrías más marcadas que otras? ¿Se entienden o no? Sí. ¿Sí? ¿Los demás que me puedan dar un poco de feedback ahí en el chat? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Bueno, así como existe esto, hay muchísimos otros ejemplos en donde exista simetría. Ahora, ¿qué es lo que notó ella? ¿Y por qué es tan importante? Ella se dio cuenta de que si tú observas una simetría en la naturaleza, siempre va a haber una cantidad que se conserve. Palabras así tremendamente fuertes. Si tú ves una simetría cualquiera en la naturaleza, eso implica que hay un número que se va a conservar. De alguna forma. Y cuando tú te metís con esta cuestión, tú decís, chuta, pero, o sea, basta con que yo identifique las formas o geométricamente simétricas o el álgebra simétrica y yo debería encontrar cantidades que se conservan. Bueno, ella demostró matemáticamente, y esto se pudo constatar a lo largo de varios años ya, que esto es verdad. De hecho, es tan poderoso esta afirmación que el día de hoy la mecánica cuántica se construye en base a esto prácticamente. Y es una cuestión tremenda, insisto. Esto no lo saca cualquiera, esto no es de un humano cualquiera, y Amy Netter desarrolló la teoría completa. Entonces,
uno dice, chuta, sí, tiene que ver con el modelo estándar, teoría cuántica de campos, o, ¿cómo se llama esto? Uy, mosca aquí. O cromodinámica cuántica, que también es una de las cosas que uno puede conversar, ¿ya? ¿Dónde está la simetría, por así decirlo? Ya, les voy a mostrar una simetría relativamente sencilla de ver. Fíjense en esto. Esa es una ecuación clásica, ¿cierto? Vamos a ver al tiro esto antes, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se conserve? Bueno, aquí uno tiene una ecuación y uno dice, ya, pues perfecto, no hay problema, ya, ¿qué más se le puede hacer? Y efectivamente, fíjense que esto describe, por ejemplo, una parábola en un gráfico de posición versus tiempo, y que esto más o menos ya lo sabíamos, ¿cierto? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bueno, acelerado, déjame hablar así, ¿cierto? Pero fíjense que esto tiene una cierta simetría, ¿cierto? Y esa simetría está dada en el eje del tiempo, por así decirlo. ¿Ya? Aquí les cuento un dato bien bonito. ¿Ya? No lo vamos a trabajar hoy, pero lo importante, insisto, es que se entienda. Fíjense, aquí, ¿qué es lo que quiere decir que hay una simetría con respecto al tiempo? Bueno, tú podéis poner el tiempo hacia adelante o hacia atrás en esta ecuación. Como que no, la ecuación no lo restringe, no restringe nada de eso. Tú podrías saber perfectamente el pasado de algo o de algo que se mueve, tanto como, bueno, tanto como el pasado como el futuro. Entonces, ese grado de simetría, que es raro de entender, insisto, me imagino que son conceptos nuevos para ustedes, chiquillos, chiquillas, pero este grado de simetría hizo que si ustedes lo trabajan así como con dureza, esta simetría con el tiempo implica necesariamente que se conserva algo. Y ese algo, hoy día sabemos que es la energía. O sea, tú puedes demostrar que la energía se conserva siempre y cuando exista una simetría con el tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Son cosas que uno puede conversar. Obviamente hay cuestiones mucho más difíciles detrás, pero lo importante es que se entienda. Cuando ustedes observan un grado de simetría en algo, entonces ustedes van a observar una cantidad que se conserva. ¿Se entiende, no? El problema es después encontrarla, pues, pero siempre va a haber algo que se conserva. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Para no pensar que estoy divagando demasiado en esto. ¿El tiempo es simétrico? Buena pregunta. No lo sabemos. De hecho, el tiempo es muy plástico. El tiempo cambia dependiendo de dónde están. No, obviamente la aplicación de esto ahí sí es un poco más compleja, pero hoy día sí vamos a ver algo de eso, ¿ya? No, no siempre, bueno, sí, en este caso, cuando el tiempo está involucrado, sí, lo que se conserva es la energía. Pero después vamos a ver que hay otras magnitudes que también se pueden conservar, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Perfecto, ¿ya? Uno dice, ya, ¿para qué sirve esto en la vida diaria? Bueno, no mucho. No mucho en qué sentido, porque uno no anda pensando en respecto de cuáles son las simetrías para saber qué cantidades se conservan. En realidad se conocen prácticamente dos o tres simetrías tremendamente importantes para poder saber cuáles cantidades se conservan. Pero, ¿por qué mencionamos esto en este curso? Porque el hecho de saber que algo se conserva es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando algo se conserva, fíjense, no importa el tiempo o las condiciones en las cuales estén ocupando ese número o ese algo, porque se conserva. Y al conservarse, ustedes pueden ocuparlo en un antes, en un después, o en una situación A o en una situación B, y eso implica que ustedes saben algo, que es una de las cosas más difíciles de poder entender. Aunque ustedes piensen que las ecuaciones dicen mucho, sí, dicen mucho, pero el hecho de que los humanos tengamos algo conocido, algo certero, algo que de alguna manera podemos predecir su comportamiento, es una herramienta poderosísima. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Por eso buscamos cantidades que se conservan. ¿Sí? Ya. Denme el último feedback entonces, si se entiende por lo menos este primer concepto, esta idea
Ya, por favor respondan ahí en Peerdeck y si tienen alguna duda también pueden mencionarla aquí, ya dentro del chat del Zoom también. Hoy no les pedí que conectaran su cámara, bueno, igual la tengo aquí. Las personas que quieran sumarse, súmense nomás porque yo feliz de verlos o verlas acá para compartir con ustedes. Bueno, si quieren, no, si no, no importa. O sea, sí me importa porque si de alguna manera uno sabe que no está solo en este universo. ¿Ya? Ya. Ok, si quieren saber algunas cosas de Iminetter, yo les dejé también aquí algunos... Oh, teníamos alguna duda. Oh, AC tiene una duda. Ya. Oh, se volvió lo que está usted. Ya, ahí está. ¿Estamos? Sí, ahí estamos. Porque está medio loco el pierde. Lo voy a recargar aquí. ¿Quién tenía una duda? Parece que salió. Ya. Ok, bueno, les dejé también un... ¿Cómo se llama esto? Un pequeño regalito ahí. Hay un artículo que habla de Iminetter, que es re interesante, en verdad. Se los dejé ahí para que lo puedan leer. Esta cuestión, ya me estoy lagueando. Acá. Perdón. Oh, ¿a dónde saltó esta cuestión? Ah, todo mal. Efectivamente se cayó aquí esta cuestión. Denme un segundito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, pésimo. Muy bien. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Perdón, que estoy aquí con un problema técnico. Que está mega laggy esto. Vamos a ver esto acá. Vamos a ver esto acá. Oh. Mucha la cuestión esta. No, completamente lagueado. Ahí volvió. Ya, perfecto. Bueno, ahí les dejé compartido el documento. Ya. Voy a ver si puedo abrir esto. Sí, sí puedo. Por acá va. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Ya, bueno, las personas que me siguen en Peerdeck ahí, me imagino que también están mirando. Y las personas que no, aquí está cargando. Mi computer está pero mal. ¿Qué onda? Ahí está. Ya, pues, carga. Pucha, que lata.
Ahí está, ahí sí, ya. Uf, perdón por el retraso, ya, pucha, esto nos quita un poco de tiempo, pero ya, vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de conservación. Esto es muy sencillo, ¿ah? Esto es para el análisis, no necesariamente para poder entender, o sea, para poder acumularlo como ejercicio, ¿ya? Pero miren, ¿en qué consisten algunas reglas de conservación? Primero, ustedes pueden pensar que tenemos un sistema, el sistema es esto que está con la línea punteada, ¿ya? Ustedes pueden describir el sistema que les plazca, porque los sistemas los inventamos los humanos, así que obviamente los sistemas los describimos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo defino el sistema que se llama sistema cañón-bala. La bala está allá adentro. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, y no existe nada más en el universo fuera del cañón y de la bala, nada más, cero, no existe nada más. ¿Vale? Pensemos que eso es así, que se puede lograr y etcétera. ¿Ya? Es un caso muy ideal. Obviamente no tenemos fuerzas externas actuando sobre este sistema porque el sistema del universo son solamente dos cuerpos. Y si se fijan, la cantidad de movimiento, por ejemplo aquí, de la bala y del cañón, debería ser cero porque ambos están detenidos. ¿Correcto, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Perfecto, ya, tenemos feedback entonces. A ese momentum o a esa cantidad de movimiento total del sistema le vamos a poner P sub 0, por ejemplo. Y eso, si se fijan, se puede representar de otra forma. Intuitivamente lo llamamos 0 porque no había nada moviéndose, pero podríamos haberlo escrito así. Esto podría ser la masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del cañón por la velocidad del cañón. Y por supuesto todo esto vectorial. ¿Ya? Pero obviamente como estas dos son 0, las velocidades son 0, bueno, el resultado final nos dio 0. ¿Ya? Es otra forma de verlo. Ok, teniendo eso, fíjense ahora qué es lo que pasa si es que este cañón se dispara. Si el cañón se dispara, la masa, o en este caso la bala, sale moviéndose hacia allá, que la podríamos llamar la masa de la bala, por la velocidad de la bala nuevamente, pero ahora obviamente es distinta del inicio. Y fíjense que eso implica necesariamente que el cañón puede movilizarse hacia el otro lado. Es decir, la masa del cañón por la velocidad del cañón, en este caso va hacia la izquierda. Como no hay fuerzas tampoco actuando sobre el sistema, idealmente, insisto, como no hay fuerzas actuando por fuera, aquí uno puede sacar una especie de conclusión. Si no hay fuerzas externas, fíjense que el momentum del cañón, o la cantidad de movimiento del cañón, que va hacia la izquierda, por culpa de que tiró una bala hacia la derecha, si ustedes suman esas dos, y aquí apoyamos un poquito lo que dice Amy Netter, si sumamos esos dos momentums, en realidad lo que debería ocurrir es que el momentum final debería ser 0. Porque no hay fuerzas externas actuando. Es decir, como moraleja o corolario, como ustedes quieran verlo. Por lo tanto, si la suma de fuerzas sobre un sistema te da 0, o la suma de fuerzas externas te da 0, eso implica necesariamente que la variación del momentum debe ser 0. O sea, que el momentum inicial, voy a ponerle vector para ser un poco más riguroso, ¿ya? El momentum al inicio tiene que ser igual al momentum al final. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? Profe, Diga. viceversa también. Oh, buena pregunta. Sí, sí. En este caso, si se mantiene la cantidad de movimiento, o sea, si no varía el momentum, eso implica que la suma de fuerzas es 0. Así que podríamos poner un sí, solo sí. Bien, ¿eh? Muy bien. Clarito, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Como el agua. Ya, muy bien. Miren, tengan cuidado con el cómo uno describe el sistema. Y aquí es donde uno se puede pisar la cola. ¿Por qué?
Porque fíjense que yo podría haber considerado el sistema como la bala nomás. Y aquí está mi sistema, por así decirlo. ¿Y qué es lo que habría pasado? El momentum al inicio es cero. El momentum inicial de la bala es cero, porque está quieta. ¿Cierto? Y al final, algo pasó que ese momentum, al final, voy a ponerlo así, de la bala, no es cero, es positivo porque se mueve hacia la derecha. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No se conservó? No, pues obviamente no se va a conservar porque hay una fuerza externa actuando, que es la fuerza que ejerce el cañón sobre la bala. Si el cañón no está incluido dentro del sistema que ustedes consideraron, entonces es una fuerza que viene de afuera. Y esa fuerza produce el cambio en el movimiento. ¿Se entiende, no? Ustedes pueden definir el sistema que les plazca. ¿Cierto? Hay muchas cosas que se explican, porque de hecho uno podría decir, ya, y el universo es un sistema, podría considerarlo, porque ahí la suma de fuerzas debería dar cero, porque más afuera del universo no hay nada. Pues. Ya, esa es una buena pregunta. La pregunta es si es que hay algo o no. Si no hay nada, efectivamente, por la suma de todos los esfuerzos o la suma de todas las fuerzas dentro del universo podría ser cero. Porque si fuera hay nada, no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre el cuerpo. Entonces, en el universo se conserva la cantidad de movimiento. Eso, ahí sí que uno queda pero peinado a raspo, ¿cierto? El problema está en que no hemos resuelto la pregunta de si es que fuera del universo hay algo o no. Todo indica que no, en verdad. O sea, perdón, todo indica que hay algo, que estamos mal y que en realidad no somos lo único que hay dando vueltas. Ya, pero en fin. Ya, feedback, please. ¿Se entiende o no? ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profe, un poquito existencialista, pero se entendió todo. Por supuesto, si de eso se trata todo, la reflexión es clave en toda esta cuestión. ¿Ya? Así que, bueno, se ve existencialista en verdad, pero aunque no lo crean, uno trabaja esta clase de cosas. El universo, si es que tiene límites o no, es algo importante precisamente por esto. Ya, chiquillas, chiquillas, entonces, como vimos el tema del cañón, fíjense que el problema de las explosiones o de las colisiones, porque podríamos haber pensado al revés, podríamos a lo mejor haber pensado que una bala choca con un cañón que se está moviendo para atrás, o bueno, se mueve para adelante, o al revés, como dar vuelta al tiempo. Fíjense que uno podría pensar este ejemplo del cañón de otra forma, que en verdad venía una bala desde allá, o un cañón desde acá, y que cuando chocan quedan juntos. O al revés, ¿qué es lo que pasó? Entonces, fíjense que el tiempo aquí no nos dice nada, y precisamente por eso aparecen las reglas de conservación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Podemos empezar a discutir de problemas que tienen que ver con los tipos de choques. Y se reconocen 3 tipos de choques grandes. Bueno, ¿cuáles son estos? Los 3 choques que yo les puedo comentar, que son clásicos, ¿eh? Son realmente muy clásicos. Son choques elásticos, choques inelásticos o choques plásticos. ¿Ya? En todos estos casos, todos, ¿ya? En todos estos casos, la cantidad de movimiento se mantiene, ¿ya? Eso es algo importante. En un choque elástico, en un choque inelástico y en un choque plástico, la cantidad de movimiento se mantiene, es decir, la variación es cero, ¿ya? Pero, y antes de dar las características de los tipos de choque, es bueno que yo declare lo siguiente. Dependiendo del choque, uno va a tener problemas con el concepto de energía, que yo sé que no lo hemos trabajado completamente, pero entiéndase la energía como, y de hecho lo voy a decir tal cual, va a sonar más existencialista todavía, pero es la forma más rigurosa, comillas, que tengo hasta ahora para poder darles a entender de lo que se trata. La energía es el algo que echa a andar el universo, o en palabras un poco más tangibles, si las cosas se mueven, es por culpa de que hay una energía movilizándola, hay una energía gastándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando las cosas chocan, la energía no siempre se mantiene igual. Es decir, si tú sumas la energía de un cuerpo que viene para un lado con la energía del cuerpo que viene para el otro, después de un choque, dependiendo de sus características, no siempre vas a tener energías que suman lo mismo. ¿Ya? Pero sí lo que se mantiene siempre es la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas, o no?
¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Para poder avanzar con esta. Esta es una diapo introductoria, así que ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de choque y les voy a dar así como una noción un poco más clara, quizá. Pero lo importante es que se entienda que se mantiene siempre la cantidad del movimiento o el momentum, o sea, no cambia, pero pueden producirse cambios en la cantidad de energía que puede tener un sistema. ¿Ya? Como comentario aparte y como para terminar con esto, la energía se puede perder por culpa de que los cuerpos se deforman. ¿Ya? Al deformarse, hay energías que se acumulan o que se liberan. ¿Ya? Y eso es algo importante como va a mencionar, porque obviamente en las colisiones eso va a ocurrir. ¿Ya? Se pierde o se transforma, se puede perder o se puede transformar, dependiendo de lo que sea que pase. De hecho, fíjense que solamente por el hecho de existir las cosas y por el hecho de que uno las vea, es porque ese algo que tú estás mirando está perdiendo luz. Po. La luz es una forma de energía, entonces el existir te quita energía. ¿Cachai? No existen mecanismos en donde la energía de alguna manera no tenga una especie de pérdida. ¿Ya? Espero que eso después lo vean en físico-química cuando conversen de entropía, pero... Ya. Feedback, please. El último feedback de esta diapo. ¿Cómo vamos? Sí, radiación de cuerpo negro. Sí, efectivamente. Por ahí vamos. Me maneja, maestro, ¿eh? Bien. Perfecto. Tenemos un súper buen feedback. Muchas gracias a las personas que están respondiendo aquí el feedback. Muy bien. Súper. Impecable. ¿Ya? Estamos ok. Perfecto. 62 personas en feedback. Igual power. Ya. Esto va a ser rápido, ¿eh? Porque nos va quedando poco tiempo. Pero les voy a dar nociones. Espero que con las animaciones que salen aquí, si es que no se ve, fantástico, ya no importa. Entonces vamos acá a la presentación. Acá. Debería salir aquí. Aquí está. Lo vamos a mirar acá. No sé por qué. Mi compu hoy día anda mañoso, así que tenía el plan B aquí listo. Ya. Tenemos un choque elástico. Aquí. En donde dos cuerpos tienen una cierta cantidad de movimiento, o sea, un cierto momentum, y que cuando se enfrentan, esas cantidades o la suma de esas cantidades se conserva. ¿Ya? Si se fijan aquí, las masas son iguales, ¿eh? Pero no siempre son iguales. Palabras como más fáciles. En un caso de un choque elástico, las deformaciones que pueden sufrir los cuerpos son insignificantes o nulas. ¿Ya? Y eso implica necesariamente que este es el único caso en donde, como no hay deformaciones y los cuerpos en el antes y en el después quedan igual, salvo por las velocidades a las que se mueven, aquí se conserva la energía. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos buen feedback, bien. Fíjense que acá la suma de los dos, en el caso uno es negativo y en el otro caso es positivo, ¿ya? Fíjense que la suma da 0. ¿Ya? La línea punteada que sale verde aquí de repente es la suma de los dos momentums. O sea, si solamente existieran esas dos bolitas en el universo y chocan con las condiciones que yo les acabo de decir, o sea, que no se deforman ni nada raro, entonces se conserva la suma. Como las bolitas de billar, efectivamente, sí. Y de hecho, aludiendo a su disciplina, fíjense en esto, podría ser un choque de partículas de gases nobles. Porque los gases nobles tienen la gracia de que cuando interactúan con otro átomo, ellos no se mezclan. Entonces, como no se mezclan, no importa cómo choquen, de cuántas formas choquen, sino que ellos siguen manteniendo su forma íntegra y sus propiedades de masa, voy a ponerlo así, íntegra. Entonces, en un gas ideal, es clave estudiar los choques elásticos. ¿Cierto? ¿El inelástico sería un choque de planetas? Sí, de hecho, quizá un poco más dramático podría ser hasta un atropello. Porque, por ejemplo, una persona que la atropellan, no sé, pues queda con moretones o queda con pedazos de hueso roto. El hecho de que se rompan los huesos quiere decir que de alguna forma se invirtió energía para poder modificar la materia, y al modificar la materia, bueno, tú ya tuviste alguna pérdida. Alguien se robó parte de la energía, y en este caso la parte triste es que la persona que sufrió el atropello se robó la energía
viendo un poco sus huesos, por ejemplo. O la pérdida de la vida, efectivamente. Sí, tal cual. Tal cual. Así que, insisto, es más dramático de lo que uno podría pensar, pero les puse un ejemplo un poco fuerte para que se quede el concepto. O sea, claramente un atropello, un choque entre dos autos, o ya voy a ponerle un caso más, quizá más cotidiano, boten una plasticina al suelo, tienen un choque que no es elástico. ¿Ya? Prácticamente todos los choques a lo largo de la vida no son elásticos y por eso son tan importantes los gases ideales, por ejemplo, en su estudio, porque son elementos de propiedades muy especiales. ¿Ya? Una gota de agua al caer. Mucho más romántico. Gracias, Beck. Muy bien. Efectivamente. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende entonces el choque elástico? ¿Sí o no? ¿Las masas no son necesariamente iguales? No, no, Fran. No son necesariamente iguales. Aquí el problema de las deformaciones es más importante que el tema de las masas. Aquí se muestran dos iguales para que se entienda el ejemplo, pero podrían tener masas distintas y aún así conservar la cantidad de movimiento. ¿Ya? Denme feedback, please. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Este es el único que conserva la energía. Easy. Porque los tres van a conservar la cantidad de movimiento. Todo regio. Perfecto. ¿Ya? Oye, súper bien. Ya, vamos con un choque inelástico. ¿Ya? Que es este de acá, que les estoy mostrando también en Peer Deck, y va a ser este de acá que lo voy a mostrar en la presentación. Se demora un poco mi compu, pero ya va, ya va. Bueno, ¿en qué consiste un choque inelástico? Un choque inelástico es aquel choque en el cual, por ejemplo, existen ligeras deformaciones en los cuerpos, ¿ya? Y de hecho lo voy a mostrar acá, porque si no, aquí. Son todos estos intermedios. De hecho, debería haberlo puesto de otra forma, pero son todos estos choques que están acá. Es decir, donde las masas chocan y sufren una ligera modificación en su construcción, ¿ya? Ahí obviamente hay pérdidas de energía, pero se conserva la cantidad de movimiento. A eso se le llama un choque inelástico. Y existe un tercer caso, y obviamente se va a entender fuertemente el primero, o sea, el segundo que les dije con este último. Un choque totalmente inelástico implica necesariamente que los cuerpos que chocan quedan anclados, quedan ensamblados. ¿Ya? Es un caso en general muy particular. Pucha, voy a seguir con los ejemplos medio dramáticos, pero a ver, podría ser un meteorito, ya, ok, ya, dejémoslo ahí. El meteorito cuando cae en la Tierra, choca y queda ensamblado en la Tierra. ¿Cachai? Entonces, ese sería un choque totalmente inelástico. Ahora, si el meteorito choca, saca un pedazo de tierra, la manda volando, y después el meteorito sale y se arranca nuevamente, y dejó la escoba aquí nomás, pero se arrancó, entonces eso sería un choque inelástico, no totalmente inelástico. ¿Se entiende? Sí, sí. Es que los choques dan para eso. Pues. Podría haber puesto una mosca que choca contra un parabrisas. Pues. Y ahí la cosa también habría sido dramática. Pues. Pero bueno, los choques se tratan de eso en cierta forma. ¿Ya? Fíjense que la mayoría de los choques producen deformaciones. Y como producen deformaciones, entonces hay cambios o pérdidas en la energía. ¿Ya? Pero curiosamente, independiente de estos tres tipos de choques, los tres tipos de choques conservan la cantidad de movimiento. Profe, Diga. y si hay como pérdidas de energía, pero como que la energía se canaliza, por ejemplo, cuando un gato cae parado, como que recibe la energía, pero la energía no lo afecta directamente a él, sino que se pierde de otra forma. Buen ejemplo. Mira, cuando un gato cae parado y choca contra el suelo, efectivamente tú tienes un choque que podríamos pensar que es elástico, porque obviamente el gato salió sin problemas. Pero la pérdida de energía ahí no está por deformaciones, sino que la pérdida ahí está por calor. Porque en el momento en que el gato toca con las patas el suelo, el gato está obligado como a flectar las piernas o moverse de alguna forma para evitar tener daños, pero en ese movimiento de flexión o de movimiento de músculos, los músculos no son completamente eficientes y siempre tienen roce, y entonces obviamente el gato para poder detenerse tiene que producir algo de calor. Y de hecho eso se nota.
¿ya? Entonces, cuando el gato toca el suelo, tú vas a notar que con una cámara térmica, y esto yo lo he hecho, pero murió mi cámara térmica, se lo hubiese mostrado si la hubiese tenido aquí, pero cuando ustedes ven que el gato cae, las patitas del gato o el calor que produce el gato se transmite un poco al suelo, y eso se nota. Entonces ahí también hay pérdida. Hay dos formas de perder energía, por deformaciones o porque emitiste calor. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cierto? Ya. Tenemos súper buen feedback, ¿eh? Muy buen feedback. Ya. Entonces tenemos eso y voy a dar entonces el resumen. Bueno, si la colisión es elástica, se mantiene la energía que traía el sistema, obviamente. Si estamos hablando de movimiento, podríamos nombrar incluso solamente la energía cinética del sistema. Por eso aquí sale declarado como energía cinética, ¿ya? Salen algunos ejemplos, 2 bolas de acero, las bolas de billar, colisión entre gases nobles, entre 2 electrones, porque los electrones mantienen su naturaleza, etc. ¿Ya? Si la colisión es totalmente inelástica, o plástica también se le llama, los objetos finalizan unidos o terminan su trayecto juntos, ¿ya? Y aquí se pierde la máxima cantidad de energía posible, porque obviamente como quedan ensamblados como si fuese un solo cuerpo, ahí se produjo la máxima deformación, ¿ya? Así que eso es algo importante. Bueno, sale un ejemplo acá, un ejemplo un poco químico, ¿ya? La formación de NaCl es una colisión entre un ion de sodio y un ion de cloro, ¿ya? Así que ahí es evidente la relación. O sea, si tenéis un ion de sodio y un ion de cloro volando por ahí, cuando chocan, quedan unidos y obviamente forman una sola partícula que es la que nosotros llamamos sal, ¿ya? Y bueno, una colisión inelástica pierde energía, pero no la máxima posible, ¿ya? Eso es algo importante. La mayoría de las colisiones son inelásticas. Ojo, ahí como para tenerlo en el tintero, ¿ya? Último feedback con estos temas. ¿Se entiende, no? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Yo creo que vamos top, creo. ¿Sí? Perfecto. Muy buen feedback. Perfecto. Súper, súper. Veo que no hay grandes dudas. Perfecto. Ya, choques más complejos. Esto solamente es una, a ver, ¿cómo les digo? Es una antesala a lo que deberíamos de alguna manera tener presente, porque lo más probable es que hayan algunos ejercicios que tengan relación con choques más complejos. Lo que yo les mostré fueron choques unidimensionales, o sea que chocan para un lado o para el otro, y pueden moverse después de un lado para el otro solamente. Pero existen choques de 2 o más dimensiones, y es evidente porque el mundo es complicado. Pero, ¿qué es lo que sí se mantiene, o lo que deberíamos saber? Que independiente del choque, se debería mantener la cantidad de movimiento. ¿Y dónde se observa eso? Un ejemplo pueden tener aquí, por ejemplo, las bolas de billar, que es un clásico ejemplo, y que está denotado ahí, idealizado en este mono de acá, ¿ya? Pero fíjense que uno lo podría observar en una cámara de niebla, que no estoy seguro si ustedes la conocen, pero una cámara de niebla, voy a ponerlo así, si es que ustedes tienen un material que se mueve a gran velocidad, pensemos un material radiactivo. Un material radiactivo en general expele un montón de partículas para todos lados. Y una cámara de niebla es como tener, a ver, como hielo, y ustedes cachan que el hielo genera como vaporcito encimita, ¿ya? Ese vaporcito son partículas que están en la parte alta, y entonces si ustedes le hacen pasar una partícula, esa partícula va a chocar con esos elementos. Y al momento de chocar, ustedes pueden sacar esa información. ¿Y qué es lo que de alguna manera se muestra acá? Fíjense que en este diagrama es un diagrama del movimiento de partículas, y la partícula A probablemente chocó en algún punto con otra partícula, no sé, en el medio, y se desvió, y se produjo a lo mejor otra partícula por acá, y que después era inestable, no sé, y salió volando otra por acá, y después la A se siguió por este camino, y esta después era inestable, y salió por un lado, y después salió expelida otra por otro lado. Es obviamente una situación mucho más compleja, pero completamente realista, y que se puede de alguna manera ver acá. ¿Ya? No necesariamente aceite, Benja, porque la cámara de niebla en realidad se hace con hielo seco. Uno podría hacerla, de hecho yo intenté hacer una vez, pero no me funcionó. Pero uno teniendo el hielito, tú tienes una cama en donde estas cosas como que se nota como esta niebla, ¿ya? Y si tú tuvieses alguna cosa radiactiva, que podría ser, agarren una frutilla porque casi todas son radiactivas,
Entonces la ponen ahí a un lado y ustedes van a ver pequeños chispazos de algo, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Digo que son radiactivas casi todas porque en realidad los pesticidas que usan son radiactivos para que los bichos que se le paran arriba no las maten o no las echen a perder. ¿Ya? Bueno, eso es mi mención con respecto a los choques, bueno, a los choques de todo tipo. Oh, le salió una frutilla. Oh, ya, no, mejor no digo nada. Ya, chiquillos, chiquillas. Y estamos, a ver cómo estamos con el tiempo. Yo sé que esta clase iba a costar, así que a ver cómo voy con el tiempo. Ah, pésimo. Muy bien. Ya, 15:30. Ya, puede ser que tenga que tomarme un poquito del seminario para poder mostrarles algo de la materia, pero ya, vamos a hablar de este señor. A mi gusto, bueno, para mí, aquí confieso algo que es mi científico favorito por lejos. Ya, vamos a hablar un poco de Isaac Newton. Y, bueno, vamos a hablar principalmente de sus 3 grandes leyes, que voy a pasar volando, ¿eh? Pero las reacciones implican deformaciones a nivel atómico. Ya, no hablemos de deformaciones porque ahí claramente es más complicado. Con macromoléculas puede pasar, pero con moléculas pequeñas en principio no. Lo que sí vas a visualizar a lo mejor es material saliendo expelido, por ejemplo, puede ser luz o partículas nuevas, etc. Eso podríamos entenderlo como deformaciones, pero no, en el caso atómico es un poco más difícil. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, miren, yo, no es que quiera así cachepurrearme, ¿verdad? Pero tengo esto aquí. Isaac Newton escribió 2 grandes libros, y creo que solamente fueron 2. El primero fue de óptica, y desarrolló la óptica completa él solo, y consolidó prácticamente la forma de construir todos los telescopios hasta el día de hoy, por lo menos los ópticos, porque los cuánticos son más complicados. Y resolvió en su segundo libro las 3 leyes del movimiento y la gravitación completa. O sea, con uno de estos 3 elementos ya tendríamos un Nobel el día de hoy. Este gallo tuvo 3. Bueno, y más el cálculo, que obviamente hay que sumárselo. Pero bueno, en estos 2 libros, aquí yo tengo el Principia. En el Principia, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, salen las 3 grandes leyes del movimiento. Leyes, ojo con eso, leyes. O sea, bueno, estamos hablando de naturaleza, así que aquí las leyes no se rompen. Entonces, en este libro sale explicitado el concepto de fuerza y yo quiero hacer una pequeña distinción porque esto es la materia que viene para más adelante. La fuerza es el concepto que vamos a entender y que produce los cambios en la cantidad de movimiento de un cuerpo. No así el concepto de torque, que no lo vamos a ver hoy, pero sí quiero resaltar su diferencia. La fuerza produce cambios en las traslaciones. En cambio, el torque, que va a ser lo que vamos a ver probablemente la próxima semana, el torque va a ser lo que produce los cambios en las rotaciones. ¿Ya? Y si bien tienen un vínculo casi directo, yo podría resumir en esta frase lo que quiere decir el uno o el otro. La fuerza es a la traslación como el torque es a la rotación. ¿Se entiende bien o no, chiquillos, chiquillas? Esto es solo una mención, así que se las hago saber así. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Buen feedback. ¿Ya? Insisto, por ende, con toda esta cuestión, fuerza debería ser el algo que produce los cambios en la cantidad de movimiento. O sea, si es que existe una fuerza, es porque eso necesariamente está produciendo un cambio en la cantidad de movimiento. Bueno, fuerza a distintos elementos. Voy a ponerlo así. ¿Ya? Eso, 1. Esto sale declarado en el principio, así que obviamente es una de las cosas a empezar a discutir. Primera ley, ¿ya? De puño y letra del tío Isaac. Bueno, si la fuerza neta es 0, entonces el objeto, voy a ponerlo así para que se entienda, ¿eh? Así mucho más sencillo. Si la suma de las fuerzas sobre el cuerpo es 0, o sea, la suma o la fuerza neta es 0, entonces ese cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo. ¿Ya? Curiosamente, esto es una de las pocas cosas que
uno debería entender bien a lo largo de la vida, pero suele no ocurrir que se entiende muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque las personas siempre piensan que cuando uno aplica una fuerza, siempre el cuerpo se va a estar, voy a ponerlo así. Si una persona aplica una fuerza, no necesariamente el cuerpo tiene que estarse moviendo, voy a ponerlo así, o voy a ponerlo en otros términos. Si la suma de fuerzas da 0, muchas personas piensan que el cuerpo está detenido, y no necesariamente es así. Un ejemplo, si yo muevo un carrito de supermercado, y voy a poner al tiro el ejemplo, porque esto me va a ayudar. Si yo empujo con un carrito de supermercado, pero ese carrito se mueve a velocidad constante, ¿querría decir entonces que yo no estoy aplicando una fuerza porque se mueve a velocidad constante? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Porque yo estoy aplicando una fuerza, pues. Pero si se mueve a velocidad constante, la primera ley me está diciendo que la suma de fuerza es 0. Pues. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? ¿O qué es lo que está pasando? Eso, muy bien, muy bien. Cuando yo empujo un carrito de supermercado, muchos de nosotros pensamos que es la única fuerza que está actuando. Pero si se mueve a velocidad constante, entonces necesariamente tiene que haber otra fuerza empujando para el otro lado en donde yo estoy empujando el carro. Y que en este caso es el roce. ¿Ya? La ley no se viola en este aspecto. Lo que de alguna manera está cambiando es mi forma de entender las cosas. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces vuelvo a la primera ley. ¿Se entiende o no el hecho de que un cuerpo que tiene suma de fuerzas igual a 0 puede estar detenido o puede estar en movimiento? Pero si está en movimiento, tiene que ser movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, lo explico al tiro de nuevo. ¿Los demás se entiende esto último, no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Oye, hay más gente aquí, ¿eh? Traten de darme feedback. Ya, easy. Mira, ¿qué es lo que pasa con el carrito de supermercado? Que si yo te digo que estoy empujando un carro, pero este carro va a velocidad constante, intuitivamente, pucha, uno dice, no, pues si yo estoy sumando fuerza, pues, o sea, estoy poniéndole fuerza a esta cuestión, pero si se mueve a velocidad constante, ¿por qué me tendrían que venir a decir a mí que la suma de fuerza es 0 si yo estoy empujando? ¿Cachai? Entonces, lo que está pasando ahí es que se te está olvidando una fuerza, porque si el carro se mueve a velocidad constante y tú estás empujando, no quiere decir que esa fuerza sea 0 porque sí, no, es porque debe haber una fuerza que está para el otro lado, también empujando el carro, pero en el sentido contrario al que tú lo estás empujando. Y eso hace que la suma de fuerzas dé 0 y por eso tu carro se mueve a velocidad constante. ¿Cachai? Pero esto es ley, ¿eh? Esto es ley, no se olviden de eso. Si la suma de fuerzas da 0, esta cuestión se mueve a velocidad constante, sí o sí. O bueno, o está detenido, que es uno de los dos casos. ¿Ya? Ya, vamos con la segunda ley. La segunda ley es una ley fantástica, pero no siempre se entiende muy bien porque está formulada de una manera un poco difícil. Si de hecho Newton inventó el concepto acá. La segunda ley del movimiento la llaman la ley de las aceleraciones. Bueno, con respecto a la primera, que obviamente la nombramos como una especie de ley de suma de fuerzas, pero en realidad la primera ley es una ley de inercias, por así decirlo. Es decir, fíjense que lo pueden interpretar de otra forma, ¿eh? La primera ley dice que si la suma de fuerzas sobre un cuerpo da 0, ese cuerpo o está detenido o se mueve a velocidad constante. O, si lo quieren ver de otra manera, puede ser, si la suma de fuerzas sobre un cuerpo da 0, ese cuerpo sigue su camino como si nada pasara. O sea, es como que, a ver, se resiste a que le cambien el movimiento. Porque si se está moviendo, bueno, va a seguir moviéndose para siempre. Y si está detenido, bueno, va a permanecer detenido. ¿Cachai? Hasta que llegue una fuerza externa o llegue una fuerza que le cambie su estado de movimiento. Por eso la primera ley se llama también la ley de inercia. La palabra inercia viene del latín y que quiere decir pereza, flojera. ¿Ya? Los cuerpos son flojos para cambiar su estado de movimiento. ¿Ya? Así que estamos claros que ahora estamos todos en inercia, en pandemia, en un estado inercial marcadísimo. Entonces estamos todos más gorditos,
En fin. Bueno, whatever. Voy con la segunda ley. La segunda ley se inventa el concepto de fuerza. Y Newton se dio cuenta de que la fuerza o el objeto o el concepto que produce los cambios en la cantidad de movimiento es proporcional a la masa y a la aceleración que el cuerpo puede llegar a tener. La forma en que se lo estoy presentando yo es mentira, porque lo que realmente dijo Newton fue que la fuerza o la razón del por qué cambian las cosas es proporcional a la aceleración. Newton nunca habló de la masa, y de hecho aquí hay uno de los conceptos más difíciles de entender, el concepto de la masa, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo Newton en estricto rigor? Que si tú divides la fuerza y la aceleración, eso da una constante, ¿ya? Eso dice en el principio, formalmente. Pero lo que nosotros hicimos fue escalar esa constante a lo que fue la masa, y eso es lo que obtuvimos de alguna manera como una de las ecuaciones más famosas de la Tierra, que es la fuerza es la masa por la aceleración, ¿ya? Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Lo segundo importante es la unidad de medida de la fuerza. La unidad de medida de la fuerza es unidades de masa, kilogramo, por metro, partido por segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Para nosotros eso tiene obviamente tanto impacto que lo llamamos de otra forma, y para conmemorar a Newton le pusimos newtons, ¿ya? Las fuerzas se miden en newtons según el sistema internacional. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Entendido, no? Que la masa por la aceleración nos acompañe, por supuesto. Por supuesto. Bueno, hay algunos que discrepan con esta ecuación, ¿eh? Hay algunos que dicen que está malo. Pero, bueno, de hecho en relatividad, efectivamente hay que hacerle una corrección, porque los cuerpos que se mueven más rápido aumentan su masa. Así que ahí la masa va cambiando dependiendo de qué tan rápido te mueves. Pero harina de otro costal. ¿Ya? Perfecto, tenemos muy buen feedback. Chiquillos, chiquillas, voy a ocupar estos últimos 3 minutos de clase, porque después obviamente tenemos nuestro seminario, para mencionar 4 fuerzas. ¿Ya? Como les digo, esta cuestión va a quedar media insuficiente, pero necesito que esto lo ocupen como de torpedo, porque voy a tener que tomarme un poco de la clase de seminario para poder terminar todos los conceptos. Es muy amplio esto, yo lo sé, pero traten de, por favor, entender lo que yo les pedí al principio. Denme tiempo en términos del trabajo como independiente, porque si bien la bibliografía está súper buena para todo esto, hay que inyectarse ese conocimiento, ¿ya? Y hay que dedicarle tiempo. Bueno, tenemos 4 grandes fuerzas que mencionar, pensando, por ejemplo, en lo que se mencionó en la segunda ley. La primera es la fuerza del peso. El peso se produce a causa de la atracción gravitacional que tienen los cuerpos con masa. Y uno dice, chuta, ya suena como rimbombante, pero ¿cómo se calcula? Bueno, en palabras sencillas, se puede calcular como la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad que existe en la Tierra, que en general este valor promedio, o por lo menos a nivel del mar, es como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Así que el peso de un cuerpo va a depender de ese valor G, pero a nivel del mar, o para la Tierra en general, es 9,8. ¿Ya? Aquí necesito feedback en el chat, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende esto, sí o no? Pensando en el peso. El peso es una fuerza que apunta hacia abajo en este caso, o sea, si ustedes están aquí parados en la Tierra, intuitivamente hablando, el peso va a apuntar para abajo. ¿Ya? Ahí sería su peso. Perfecto, tenemos un buen feedback. Ya. Voy con el tema de la fuerza normal. La fuerza normal es una reacción de la superficie al peso del cuerpo. Ahora uno dice, ¿qué es una reacción? Vamos a hablar de la tercera ley en un momento. Pero cuando yo hablo de una normal, fíjense, es la fuerza que explicaría el por qué una persona puede estar parada en la superficie de la Tierra y no acelerarse hacia abajo. Porque esta persona está en reposo. Y si yo ocupo la primera ley, debe haber una segunda fuerza que esté apuntando para el otro lado y que está manteniendo a esta persona detenida. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza normal, en este caso. ¿Ya? Y aquí uno dice, chuta, pero ¿el peso y la normal serían iguales? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, chiquillas? ¿El peso y la normal serían iguales en esta situación? Solo en módulo, muy bien, muy bien. En magnitud, muy bien, impecable.
En magnitud son iguales, sentidos son opuestos, ¿ya? Así que solamente en este caso yo me atrevería a decir que el peso es igual a la normal y no le pongo vector porque, ¿cómo se llama esto? Porque no son vectorialmente iguales. Pero, curiosamente, hay puntos o situaciones en donde la normal es más grande que el peso. Un ejemplo clásico es que ustedes tiren una pelota, por ejemplo, al suelo y la hacen así, y las pelotas saltarinas, ¿qué es lo que pasa? Las pelotas saltarinas rebotan. Y la razón por la que rebotan es que cuando están en el suelo, su peso se mantiene siempre igual. De hecho, siempre apunta para abajo, en la parte alta también. El peso es lo mismo. Pero la razón por la que se va para arriba es por culpa de que la normal es más grande que el peso. ¿Ya? ¿Me doy a entender bien o no? O sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el peso y la normal casi siempre uno las piensa como idénticos en términos de tamaño, pero no siempre son iguales. ¿Ya? De hecho, la normal y el peso no son fuerzas de acción y reacción, como lo que vamos a ver después. ¿Cómo se calcula la normal en esos casos? Va a depender del problema. ¿Ya? Ahí va a depender. ¿Eso no tiene que ver con la fuerza interna elástica de la pelota? Por supuesto, porque aquí hay fuerzas elásticas o también la fuerza externa que tiró la pelota para abajo. ¿Cachai? Pero aquí lo único que hay que... ¿Por qué hice esta mención? Para que no se queden con la idea de que el peso y la normal son siempre iguales. ¿Se entiende, cierto? Chiquillos, chiquillas, ¿feedback, sí o no? ¿Sí? Ya. Ok, son las 15:30. A nosotros nos corresponde el seminario en un momento más, que esto es a las 15:45. Vamos a descansar y me voy a tomar unos 10-15 minutos para poder cerrar los últimos conceptos para poder abordar los ejercicios de seminario. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. Así que voy a dejar de presentar. Ya. Y nos vemos a las 15:45 en el link que yo les comparto. ¿Ya? Vayan, descansen, relájense y distráiganse, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Bye, bye.